Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Y si te dijera que el actor más enigmático del momento está a punto de regresar con un personaje completamente distinto a todo lo que hemos visto antes? Sí, hablamos de Can Yaman, y su nuevo proyecto ya está dando de qué hablar, Kaplan. Desde que se anunció el inicio del rodaje, las redes han explotado con teorías, filtraciones y miles de comentarios de fans que no pueden esperar a verlo en acción nuevamente. Pero, ¿quién es realmente Kaplan? ¿Y por qué este personaje podría marcar un antes y un después en la carrera de Can? Todo comenzó cuando el reconocido director Alberto Ruiz Rojo publicó en su cuenta de Instagram una foto desde el set, confirmando que las grabaciones habían comenzado oficialmente. Una simple imagen bastó para encender la curiosidad de millones de seguidores. En la foto se veía un ambiente cargado de misterio, luces tenues, cámaras listas, y una silla con un solo nombre grabado, Kaplan. No había rostro, no había spoilers. Solo esa palabra, poderosa y simbólica, que en turco significa tigre. Y eso lo dice todo. Los rumores no tardaron en aparecer. En Twitter, una usuaria escribió: "He escuchado que Kaplan será el papel más intenso de Can Yaman hasta ahora". Otro comentó: "Si Can interpreta a un hombre traicionado que busca redención, prepárense para llorar y gritar a la pantalla". Y es que esta vez, el personaje de Kaplan parece ser un cóctel de emociones, acción y oscuridad. Un hombre que lucha no solo contra sus enemigos, sino contra sus propios fantasmas. Alguien que ha sido traicionado y que necesita limpiar su nombre, enfrentándose a un mundo donde el amor puede ser su debilidad, o su salvación. En sus historias de Instagram, Can ha mostrado una faceta completamente distinta. Entrenamientos intensos, pesas, boxeo, una dieta estricta. Su físico ha cambiado de forma impresionante, y no es casualidad. "Estoy preparando mi cuerpo y mi mente para el desafío más grande de mi carrera", escribió en una historia. Los fans, por supuesto, enloquecieron. "Miren esos músculos, por favor. Kaplan será una bestia", comentaban. No era solo el atractivo físico lo que llamaba la atención, sino la determinación que se reflejaba en su mirada. Y mientras algunos se concentran en su transformación física, otros apuntan al cambio emocional. Can Yaman parece estar explorando un terreno más profundo, más humano. Kaplan no es el típico héroe perfecto. Es alguien quebrado, alguien que carga con el peso de la culpa, de la traición, del amor perdido. Y eso conecta con el público. En un mundo saturado de historias superficiales, ver a un protagonista que sufre, que cae, que se levanta y que aún así busca redención, es un soplo de aire fresco. Según fuentes cercanas a la producción, el guión combina acción de alto nivel con momentos de gran intensidad emocional. Habrá persecuciones, peleas cuerpo a cuerpo, pero también lágrimas, silencios y miradas que lo dicen todo. Alberto Ruiz Rojo, el director, es conocido por su capacidad para capturar la vulnerabilidad detrás de los personajes más duros, y eso promete que Kaplan será mucho más que una serie de acción. Será una historia sobre la lucha interna, el perdón y el poder del amor. Y es precisamente ese equilibrio entre fuerza y fragilidad lo que tiene a todos tan expectantes. En una reciente entrevista, Ruiz Rojo insinuó que Kaplan no será un simple protagonista, sino un espejo de nuestras propias sombras. Una frase que bastó para que los fanáticos empezaran a teorizar sobre la trama. Algunos creen que Kaplan es un exsoldado que, tras una traición dentro de su unidad, busca limpiar su nombre.
Otros aseguran que se trata de un hombre común que, al perderlo todo, descubre un mundo subterráneo de corrupción y venganza. Lo cierto es que nadie sabe con exactitud cuál será su camino, y eso aumenta la emoción. El rodaje, según la prensa local, se está llevando a cabo en distintas locaciones de Estambul y Madrid, lo que sugiere una historia con alcance internacional. Las primeras filtraciones muestran escenas nocturnas, autos a toda velocidad y un tono visual oscuro, casi cinematográfico. Queremos que cada plano respire intensidad, dijo un miembro del equipo técnico. Además, se rumorea que habrá colaboraciones con actores europeos muy reconocidos, lo que podría consolidar a Can Yaman como una figura global más allá del público turco e italiano que ya domina. En redes, el fenómeno Kaplan se ha convertido en tendencia constante. Los fans comparten teorías, edits y hasta playlists inspiradas en el personaje. En TikTok, el hashtag #KaplanSeries ya supera varios millones de visualizaciones, con usuarios analizando cada gesto, cada entrenamiento y cada palabra que Can deja entrever. Hay una sensación colectiva de que este papel será un punto de inflexión, el momento en que Yaman deje atrás su imagen de galán y abrace por completo la del actor dramático, complejo y maduro. Y mientras tanto, el propio Can se mantiene en silencio. Sus publicaciones son breves, enigmáticas, casi poéticas. Una de las más comentadas fue una foto en blanco y negro donde se le ve solo, de espaldas, frente al mar. El texto que la acompañaba decía: "A veces, para encontrarte, primero tienes que perderlo todo". Los seguidores interpretaron esas palabras como una pista sobre el viaje interior de Kaplan, un hombre que busca redención, pero que tal vez no la encuentre donde espera. Las expectativas son altísimas, y todo apunta a que Kaplan no será solo una serie, sino un evento cultural. Un relato sobre la dualidad humana, el héroe y el villano que todos llevamos dentro. Y si algo ha demostrado Can Yaman a lo largo de su carrera, es que sabe reinventarse. Con disciplina, carisma y una entrega absoluta, está listo para rugir una vez más, esta vez como Kaplan. Así que prepárense, porque el rugido de Kaplan está cada vez más cerca. Y cuando llegue, promete dejar una marca que nadie olvidará. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.